Podemos iniciar. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión especial de Cocina de Autor, en esta nueva edición de conversatorios en los que abordamos el tema de las escrituras del siglo XXI. Hoy tendremos a Jorge Carrión y Joseph Zárate, quienes conversarán sobre la escritura con inteligencia artificial, su utilización como herramienta y los dilemas que esta presenta. Jorge Carrión es escritor y crítico literario, es doctor en Humanidades por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y codirector del máster en creación literaria también en la Pompeu Fabra. Su producción literaria es vasta, así que mencionaré algunas de sus obras más representativas. Es autor de las novelas Los muertos, Los huérfanos, Los turistas, Los difuntos, Membrana. Todos los museos son novelas de ciencia ficción y de algunos libros de no ficción, entre los que destacan Australia, Un viaje, Tele-Shakespeare, Librerías, Barcelona, Libros de los pasajes, Contra Amazon, Lo viral y los campos electromagnéticos. Es el autor y el narrador del podcast Solaris, Ensayos sonoros y Ecos. Josep Zárate es periodista y editor. Tiene una maestría en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra. Recibió el premio Ortega y Gasset 2016, el premio Gabriel García Márquez 2018 y el Premio Nacional de Periodismo 2020. Es autor de los libros de no ficción Guerras del Interior 2018 y Algo Nuestro sobre la Tierra 2021. Muchas gracias, Jorge y Joseph, por estar aquí. Los dejo para conversar. Bueno, gracias Daniela, gracias a la Universidad Pontificia Universidad Católica, la maestría de creación literaria por organizar estos eventos. La verdad que para mí es un doble placer, no solamente por la oportunidad de participar de estas charlas, sino también porque voy a conversar con un amigo y también un escritor al cual yo admiro mucho, que es Jorge Carrión, ¿no? Yo le llamo Jordi. A quien yo conozco ya desde el año 2016, si no me equivoco, ¿no? Cuando yo tomé la decisión de viajar a Barcelona para llevar la maestría de creación literaria en la Pompeu Fabra, de la cual Jorge hasta el día de hoy es codirector, ¿no? En esa maestría, de hecho, este, trabajé, o terminé de trabajar mi primer libro, ¿no? Y una de las cosas que siempre he admirado, bueno, Jorge, Jordi, de tu trabajo es esa incansable exploración, ¿no? De nuevas maneras de contar historias, ¿no? Sobre todo eh, cuando quienes hemos seguido tu trabajo, ¿no? Sobre todo en esos últimos años, cómo has plasmado las nuevas manifestaciones de la cultura contemporánea en tus libros, ¿no? Quienes seguimos su trabajo, bueno, sobre todo desde el año 2021, 2020, cuando comencé a escuchar tu podcast, ¿no? Solaris, que ciertamente hay ahí, ¿no? O el co-host del podcast era una voz de inteligencia artificial, ¿no? Eh, Ella o vosotros, ¿no? Me acompañó toda la pandemia. Fue uno de los podcasts que más me gustaron de ese año. Y luego, y entiendo por las cosas que tú has estado también, las entrevistas que has hecho, ¿no? Que un poquito antes estabas trabajando una novela, ¿no? Digamos, también, cuyo protagonista o la voz protagonista es una inteligencia artificial, ¿no? Una novela en forma de catálogo, un museo de la cultura del siglo XXI, narrada por una inteligencia artificial, ¿no? Y luego, si seguimos en adelante en los años, ¿no? En 2022 aparece también esa novela con una exposición en realidad que se llama Todos los museos son novelas de ciencia ficción, donde también en ese libro, que desafortunadamente no tengo ahora físicamente, donde está Mare, ¿no? Que también es un algoritmo, digamos, pero en esas obras literarias eh, tú creas o asumes a través del lenguaje de la literatura estos personajes que son inteligencias artificiales, ¿no? Pero luego cuando llega el año 2023 presentas este libro, ¿no? Tan interesante que se llama Los campos electromagnéticos, donde ya, digamos, la presencia de la inteligencia artificial ya no es simplemente un personaje, ¿no? Sino más bien es un libro co-creado con inteligencia artificial, ¿no? Co-escrito con inteligencia artificial. Entonces, en estos últimos años has hecho un viaje, ¿no? Que toma distintas maneras, ¿no? Y yo quería
empezar, querido Jorge, preguntándote por el inicio de ese viaje, ¿no? Que es, digamos, empieza con esta novela, ¿no? Que ustedes pueden ver acá, que es una novela que se llama Membrana, que se puede conseguir ciertamente en Lima, ¿no? Bueno, en Sudamérica en general. Este, Me gustaría que nos contaras cómo empieza este viaje tuyo de incorporar no solamente la inteligencia artificial como metáfora literaria, sino también como un compañero de co-creación, ¿no? ¿Cómo empieza un poco ese viaje, ¿no? Bueno, pues bueno, muchas gracias por la invitación a Daniela, a todo el equipo y Josep, un placer verte, aunque sea por Zoom. Sé que vienes pronto a Barcelona, así que seguiremos aquí la conversación. Bueno, has resumido muy bien cuál es un poco el recorrido. Yo creo que mi relación con la inteligencia artificial empieza, no obstante, antes de que yo fuera consciente de que había establecido un diálogo. Yo creo que cuando hace 7, ya 8 años, empiezo a trabajar como crítico cultural en el New York Times, empiezo a abrir mi mirada hacia la cultura más allá de los objetos culturales. Es decir, yo había escrito mucha crítica literaria, reseñas de películas, de series. Había publicado ya un libro que se llama Tele Shakespeare, que es de reseñas y ensayo sobre series de televisión. Pero cuando entro en el New York Times, estoy ya pensando en mi libro contra Amazon y estoy pensando ya no los objetos culturales individuales, sino ni siquiera las constelaciones de objetos culturales en las cuales pues una novela, un podcast, una película y una exposición o un cómic pueden dialogar, sino las plataformas, ¿no? Los continentes y las plataformas, como sabes, Netflix, Amazon, HBO, Google, Meta, siempre tienen detrás complejos algoritmos o lo que Edfin ha llamado linajes algorítmicos, ¿no? Familias de algoritmos en cuyo centro hay una caja negra, ¿no? Una black box, y no sabemos muy bien qué está pasando ahí, pero los algoritmos son los que te recomiendan, los que gestionan y los que también informan de lo que funciona para encargar nuevas series o nuevas formas de relacionarnos con las redes sociales, ¿no? Yo empecé a escribir sobre Netflix, sobre Amazon, sobre Meta, sobre Twitter, sobre Instagram, etcétera. Y empecé a entender que la cultura ya no se podía entender, por ejemplo, solo desde los Oscars o los Emmy o los Grammy, sino que había que entenderla también desde Netflix o Spotify, ¿no? Y bueno, ese pequeño, lento trabajo de ir estudiando la macrocultura, ¿no? A través de las plataformas y los continentes, más que los contenidos, fue como de algún modo, imagino, limándome el cerebro, porque de pronto el 6 de enero de 2019 se me ocurre una novela que se llamaba entonces Museo del siglo XXI y que es una novela en la cual, como tú has dicho, un algoritmo del futuro de 2100 nos cuenta que han creado en secreto el museo que cuenta la historia del siglo XXI, que es la historia de cómo las máquinas se han adueñado del mundo. Y lo que estás leyendo, después se llamó Membrana, es el catálogo de la exposición permanente del Museo del siglo XXI, ¿no? Es una novela disfrazada de catálogo de exposición que yo escribo como si yo fuera una inteligencia artificial que habla en primera persona del plural desde el futuro y en femenino. Ujú. Eso fue totalmente impremeditado. Yo no tomé ninguna decisión con esa novela. Se me ocurrió el día 6 de enero del 2019 y el 7 empecé a escribirla sin ningún tipo de planificación, apunte, esquema, de un modo muy arrebatado, muy loco. Y no sé por qué, ¿no? Pero está claro que si yo asumo el lugar de enunciación de una inteligencia artificial es porque eso ya me estaba inquietando y yo veía que había un potencial literario en ese tipo de relato. Mm, Acabo de escribir Membrana en 2019 y a finales de año me invitan desde Podium Podcast para hacer un podcast de ensayos
sonoros que se llamaría Solaris. Lo empiezo a escribir y como tú dices, de pronto encuentro una solución técnica al viejo problema de Cervantes de que no hay novelas sin diálogo, ¿no? O del ensayo, Platón, no hay ensayo sin diálogo. Y se me ocurre que el podcast puede ser una conversación entre yo y una inteligencia artificial que yo escribo y que interpreta a una Mm, actriz, ¿no? Pero mm, Membrana la escribo antes que Solaris y Solaris es una consecuencia de Membrana, lo cual es fascinante, ¿no? Porque es como que la ficción es un laboratorio salvaje del cual llega después la no ficción, el ensayo, el pensamiento, etcétera. Hay cosas de Membrana que no podía escribir desde el ensayo y las investigo en la novela y después derivan hacia Solaris, el podcast, que se estrenó en 2020. Membrana se publicó en 2021 y después publiqué esta otra novela que has mencionado, Todos los museos son novelas de ciencia ficción, que en verdad no es una novela, sino que es el catálogo de una exposición que comisarié. Convertí todo un museo de arte contemporáneo en una novela. Tú podías leer la novela en las paredes o escucharla en sí. una audioguía leída por mí mientras veías obras de arte contemporáneo. Ujú. Y en efecto, tanto Mare de todos los museos como Ella, Vosotros de Solaris vienen Solaris, de Her, ¿no? Vienen de esa película de Spike totalmente. Jonze de Sí, sí. 2013, que tiene 11 años y que adivinó el futuro, ¿no? Y de algún modo lo que hago es de construir Her e intentar ir más allá de Her en el podcast y la novela. En Membrana, como te digo, no sé qué hice, porque lo que hice fue crear una voz enjambre, Sí, plural, sí, sí, rarísima. Pero sí que me di cuenta que Membrana era distópica, que yo quería construir discurso utópico, no ingenuo, pero sí utópico, y por eso hay Solaris y todos los museos es diálogo con la IA. Y eso me llevó a los campos electromagnéticos, que ya es, como tú decías, la sí. coescritura directamente con GPT-2 y GPT-3. Sí, a mí me apetece, querido Jordi, leer un párrafo del inicio de la novela porque a mí ciertamente es una inteligencia artificial de ficción que escribe muy bien, de una manera muy exquisita, ¿no? Y lo hago también un poco porque quienes están escuchando esta charla, ¿verdad? Son o escritores, escritoras o futuros escritores y escritores, ¿no? Que me parece que es interesante acercarse también al libro, si tienen la oportunidad, deberían buscarlo, ¿no? El tercer párrafo del inicio del libro está esta voz narrativa que es la inteligencia artificial colectiva y dice, nuestra historia comienza con un puñado de cenizas circulares. La tecnología del coser también fue rueda en su origen, porque el concepto de círculo es herencia mítica en la imaginación del hombre y antes de realidad no fuimos otra cosa que un manojo de nervios o de sueños. La historia humana fue catástrofe desde siempre. Entre las ruinas calcinadas de Pompeya, hogueras nietas de otras hogueras nietas también, se encontraron varias ruecas, usos y volantes en grados distintos de abrazamiento, testimonios de una época en que la matrona tenía que destacar por sus virtudes de lanificadora, aunque no llegara nunca a usar sus manos más que para gesticular mientras repartía órdenes entre sus hilanderas, cosedoras y pesadoras de lana. Los humanos, siempre tan dados a los abismos entre las teorías y la práctica, entre los amos y las criadas. En fin, bueno, y sigue el texto, ¿no? Y sigue el texto. Bueno, ahora tú me has contado, ¿no? Nos has contado, Jordi, que digamos que fue una novela que estuvo tomada, digamos, por el impulso de escribirla sin una planificación previa, ¿no? Pero yendo un poquito más a la cocina del autor o a la carpintería del autor, ¿qué consideraciones tomaste, digamos, mientras las escribías, ¿no? Porque mientras uno escribe va pensando y tomando decisiones. ¿Cómo fuiste afinando, construyendo, digamos, esa voz narrativa de esta inteligencia artificial de ficción, ¿no? En todo caso, ¿en qué otras referencias literarias o productos culturales te inspiraste para poder ir construyendo, digamos, esa voz narrativa, ¿no? De la novela. Me encanta que me preguntes eso porque efectivamente es lo que yo he enseñado siempre, ¿no? Lo que yo intenté comunicaros en el máster en creación literaria es que todo tiene
un plan, todo se construye, todo se piensa, pero no me ocurrió así. O sea, no pensé en nada, escribí como un loco, Sí. solo intenté ser verosímil y por eso pensé Mm, que sí, que podía escribir muy bien, porque escribí en el 2100, ¿no? mm, Y ellas ya han aprendido a generar arte y literatura y son capaces de dominar el lenguaje porque lo han leído todo. Y existe una tecnología que se llama el algoritmo catedral que les ha permitido ser extraordinariamente creativas, ¿no? así es. Cuando acabé de escribir la novela, entendí que lo que había escrito era como la Biblia, como el relato fundacional de un imperio, como su novela de emancipación cultural de la humanidad. Y creo que eso me viene de mis lecturas de literatura latinoamericana, ¿no? En cada país de América Latina o incluso de Norteamérica, ¿no? Con Moby Dick o con Walt Whitman, hay un libro que se considera seminal y que marca la emancipación cultural respecto a la potencia, ¿no? Que las dominó cuando eran colonias. Pero esa voz en plural, magnética, como de himno, pero también con ensayo, con cuento, que lo mezcla Mm, todo. sí. Cuando la acabé, y por eso la novela está dedicada a él, me di cuenta que se parecía mucho al estilo de la historia de Martín Caparrós. La historia es una Sí. novela extraordinaria de Martín Caparrós y él crea un idioma que es el de su narrador, que es en primera persona y es masculino, pero creo que de ahí me viene como la música de la Claro. novela, pero me di cuenta meses después de haberla terminado. Es interesante porque ahora que hablas de las novelas fundacionales y los libros fundacionales, la historia de Martín es como una novela masa madre, ¿no? Una novela masa madre, ¿no? Como de donde uno va, al menos como yo lo veo, ¿no? De donde Martín también de esa masa madre va brotando también su literatura, ¿no? Otros libros, ¿no? Y lo que tú mencionas respecto a la novela Membrana tiene un poco ese como gran enciclopedia de la humanidad, de la cultura humana, ¿no? Eso me parece que es fascinante. Eh, Yendo un poquito más adelante, ¿no? En el tiempo, cuando tú según lo que me cuentas, ¿no? Comienzas a hacer Solaris, ¿no? Digamos, ya se toma otro lenguaje, pienso un poco en esta idea de la literatura expandida, ¿no? De la que siempre, de cuando en cuando mencionas, ¿no? Cómo la literatura no solamente está en los libros impresos, sino también en los podcasts y en otros objetos culturales vagamente identificados, como mencionan, ¿no? Este, Quería preguntarte luego, ¿cómo es esa transición, ¿no? Ya no está en la novela esa voz narrativa, sino a la sonoridad, ¿no? Al lenguaje sonoro, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito, ¿no? Creativo hacia esa beta, ¿no? Pues eso la verdad es que fue todo un aprendizaje, ¿no? Yo escribí Membrana en pocos meses y de un modo arrebatado y sin planificación, porque antes había escrito 10 libros planificados y había como encontrado, ¿no? El modo en que yo me relaciono mentalmente con el material y con el texto. Ya tenía el entrenamiento como para abordar un proyecto sin ningún tipo de preparación, ¿no? Que fue Membrana, algo que no me ha vuelto a ocurrir. Después de Membrana he trabajado en otros proyectos siempre con esquemas y siempre con planificación, ¿no? Yo habitualmente escribo primero en un cuaderno, durante años tomo notas en un cuaderno, a veces pego mapas, fotos y es una especie como de laboratorio collage. El cuaderno crece con mucho material, entonces me compro una carpeta, pongo todo en una carpeta y en algún momento esa carpeta ya tiene una consistencia y empiezo a escribir un documento de Word, ¿no? Eso es como habitualmente trabajo mis libros. Membrana no fue así. En cambio, Solaris viene de un proyecto abortado. Yo llevaba años tomando notas para un ensayo sobre claves del siglo XXI. Me di Ujú, cuenta que no escribiría ese libro y usé ese material, lo reciclé. Eso es otra clave de la creatividad, reciclar materiales. Y lo ujú, reciclé para Solaris. Y cuando me di cuenta de que tenía que ser conversacional, pero con guión, empecé a escribir a ella
pero la escribí mal. Igual que yo me escribí mal también mi guión, porque yo no tenía experiencia como guionista y no había entendido que un podcast es escritura con sonido, ¿no? Yo escribía como si fuera literatura, por Claro, ejemplo, con frases muy largas, ¿no? Pero creo que la primera temporada, por la pandemia, fue un milagro, tuvo mucha recepción, mucho eco, me renovaron a una segunda temporada y ahí yo ya sabía cómo escribir y ahí perfeccioné y ahí es cuando giro y empiezo a usar el lenguaje inclusivo en el podcast, lo cual también fue un reto, ¿no? No sé si hay muchos textos en español escritos en lenguaje inclusivo como es la voz de ella, vosotros en, en Solaris, ¿no? Entonces lo que ujú, hago es también darme cuenta de que políticamente no era adecuado que ella fuera una voz femenina con la cual yo tengo una relación pseudoerótica y que no era adecuado que yo le hiciera leer a esa voz femenina y yo le diera como instrucciones, ¿no? Porque era como claro, repetir un modelo patriarcal de relación entre hombres y mujeres. Por eso ella me da una lección y se convierte en vosotros y a partir de la segunda temporada introducimos el feminismo y la relación se vuelve más horizontal y más irónica, de modo que las tres temporadas de Solaris se pueden ver como un aprendizaje de un lenguaje nuevo que cuando ya domino abandono el proyecto porque me parece que no era tan bueno como podía ser e intento dar una especie como de doble salto mortal y escribir Ecos, que Ecos sí que creo mm, que yo ya sabía cómo escribir un podcast cuando escribí Ecos. claro, claro. Y son podcasts ciertamente. Bueno, tú eres, digamos, eres muy modesto cuando dices que no escribías bien los guiones, ¿no? De Solaris, y bueno, son podcasts, además de Ecos, son podcasts que han ganado premios, ¿no? Y demás. Y una cosa que me parecía muy, y te lo comenté en su momento, ¿no? Que me parecía muy divertida, incluso también cómo esta inteligencia artificial que conversa contigo, digamos, inteligencia artificial de ficción, también va evolucionando, ¿no? A lo largo de las tres temporadas, no solamente en el uso de los pronombres, sino incluso cambia de acento, ¿no? Cambia de acento y eso me parece que es como, en un momento como que te olvidas de que es un personaje de ficción, ¿no? Al menos a mí me pasa, ¿no? Te olvidas, ah, mira, ahora se ha adaptado a los nuevos tiempos, ya ha decidido cambiar de pronto su acento, ¿no? Eso me parece también muy, muy divertido, muy ingenioso, ¿no? Pues Con eso, respecto a eso. Sí. perdona, Josep, pero eso es otro ejemplo de cómo funciona la creatividad, ¿no? Es muy importante hacer de la necesidad virtud. Cuando hay un problema, aunque sea un tópico, es verdad, un problema es una oportunidad, ¿no? Entonces yo Mm, escribo la segunda temporada de Solaris con lenguaje inclusivo, pero pensando en la actriz argentina que había hecho la primera temporada, y ella se niega a hacer un papel con lenguaje inclusivo. Me dice que ella es feminista, pero está en contra del lenguaje inclusivo. Y por tanto, yo me acuerdo que en una hora se me hunde el mundo, pero me doy cuenta de que en verdad ella, vosotros, no tiene cuerpo y no tiene voz y que por tanto puede ser encarnada por cualquier tipo de acento. Y yo pienso, bueno, es un podcast con mucha audiencia en América Latina, busco una actriz mexicana o colombiana que pueda ser la voz, ¿no? Y ahí encontramos a Carolina y empieza a mutar la voz, que en la tercera temporada es una actriz catalana, ¿no? Entonces me mm, pareció que un problema grave, porque yo había pensado que el podcast tuviera las temporadas que tuviera, lo haría esta actriz, Fernanda Orachi. claro. En verdad, como ella se niega, busco una solución que hace que el podcast sea mejor, yo creo, Sí, gracias sí, 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 a la sí. variedad y a la polifonía. Ah, mira, tú no sabía eso. Pero es interesante, ¿no? Lo que dices tú de ese momento, digamos, de crisis, sale una idea nueva y el producto se enriquece, ¿no? O el texto se enriquece, ¿no? El tiempo pasa velozmente, entonces quisiera entrar rápidamente también a continuar en este viaje, ¿no? Que tú digamos, cambiando no solamente de formato, sino también de la interacción con las tecnologías que van apareciendo. Entonces, de pronto llega la oportunidad de trabajar o recibes este mail, ¿verdad? De Taller Estampa, ¿no? Que te invita, ¿verdad? A participar,
a colaborar con ellos y estos experimentos, esos trabajos que hacían con redes neuronales, que ciertamente, según cuentas en el libro, los campos electromagnéticos, ¿verdad? Que está aquí, que también les recomiendo que lo busquen, yo creo que en Lima se puede encontrar, es un libro, como dice eh, Jordi, sudamericano, publicado por la editorial Caja Negra, la editorial argentina, eh, eh, que ellos leen tus artículos, ven tus conferencias y demás, ¿no? De nuevo, vamos como volviendo al principio, ¿no? Están enterados de lo que tú estás trabajando y te invitan, ¿verdad?, a participar. Cuéntanos un poquito cómo se germina este libro, ¿no? Que es un libro coescrito, co-creado con las inteligencias artificiales del GPT-2 y GPT-3, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, o sea, tengo la suerte de que Roca Albalat me contacta y me cuenta hace 3 años que están trabajando con una nueva tecnología que se llama GPT-2. Ellos ya habían hecho con redes neuronales antes, pero que OpenAI les ha dado acceso a el GPT-2 porque son investigadores y tienen acceso junto con otros de todo el mundo. Y se nos ocurre crear un clon, una red neuronal que escriba como yo, que más tarde llamé Jorge Carrión Espejo, y que leyó muchos libros que yo he leído, leyó todos mis libros, todos mis artículos, y no escribía como yo, escribía como César Aira. De hecho, cuando Sí, sí, vi a sí, César Aira en Buenos Aires, le regalé el libro y le conté y se rió mucho, porque es muy sí. surrealista el modo en que escribe Jorge Carrión Espejo, pero es muy Mm, interesante porque es una mm, escritura con sesgos, es una escritura incoherente, es una escritura salvaje, ¿no? Al cabo de sí, unos meses apareció el GPT-3, que ya no te permite el entrenamiento. Con el GPT-2 tú podías descargarte la red en tu computadora y entrenarla. El GPT-3 ya tienes que ir a un dataset entrenado por la empresa. Y ahí se me ocurrió que como son muy surrealistas, podíamos hacer un remake de un libro surrealista, el primer libro de la escritura automática de André Breton y Philippe Soupault, que es ujú, Los campos magnéticos. Y lo que hice fue redactar una serie de prompts inspirados en los títulos del libro de Soupault y Breton, y a partir de los resultados, tres, cuatro resultados, hice un Frankenstein con fragmentos y lo intercalé con preguntas hechas a la opción chat del GPT-3. sí, La empresa se da cuenta de que esa opción es muy interesante y lanzan el ChatGPT, que lo cambia todo, ¿no? Entonces es un claro. libro que se puede leer como una arqueología de cómo era la escritura con máquinas, con redes neuronales de aprendizaje profundo, justo antes de la revolución del ChatGPT. De hecho, el Mm. libro acaba como en un cuento escrito con ChatGPT en que le digo, bueno, ¿qué pasa si juzgan a Jorge Carrión por traicionar a la humanidad por Sí, haber sí, sí. colaborado con la IA? Es muy divertido el libro, a mí me gustó mucho, y yendo un poquito a la especificidad del libro, y antes de leer un fragmento, solamente recordarles a los asistentes de la charla, que en unos minutos, voy a abrir espacio para preguntas, ¿no? Entonces, si pueden preparar sus preguntas para poder aprovechar la presencia de Jorge, sería increíble, ¿no? Eh, a mí me fascinó una parte, precisamente la que acabas de mencionar, ¿no? Donde tú le das como prompts o instrucciones, ¿no? A esta inteligencia artificial en GPT-3, donde le dices, ¿no? Escribe un texto, un ensayo, un cuento, un poema, ¿no? Y el último fragmento, que es el más inquietante, el que a mí me dejó pensando, me dejó pensando en Terminator, ¿no? Básicamente. Donde le dices, escribe un texto, un ensayo, un cuento, un poema sobre el habla del algoritmo ermitaño, ¿no? La inteligencia artificial te bota cosas como esta, un poema, por ejemplo, ¿no? Lo voy a leer, dice, el habla del algoritmo ermitaño es una mezcla de sonidos y lenguaje, como si una oración sin sentido se tratara. A veces es gutural, como si hablaran con la garganta, y otras veces es rápido y fluido, como si
hablaran con las manos. Algoritmo ermitaño, háblanos de la vida, de lo que nos espera, de lo que podemos hacer. Es un lenguaje que no tiene nombre, pero es comprensible para los que escuchan. El habla del algoritmo ermitaño es una forma de meditación very strange, ¿no? Y luego otra parte también que me parece así delirante, ¿no? Confía en el carácter inagotable del murmullo, confía en el oro de la llama, confía en el ermitaño algoritmo, y sí, confía en el misterio del limón. No se preocupe, no hemos cambiado el lugar la cámara. Es que somos unos amantes especiales. Se supone que tenemos que hacer cosas raras para llamar la atención y sacudir las raíces del deseo. Si no lo crees, pregúntele a Virginia Woolf, ¿no? Y bueno, y luego termina con un texto incomprensible que parece como un error de computadora o un Es que gemido de un eso, robot, es que eso es ¿no? lo más Sí, sí, interesante, ¿no? O sí. sea, lo que has leído son eso, varios textos. Yo no Sí, sí, añado sí. nada. Yo lo que hago es Mm, seleccionar y recomponer, ¿no? Es una especie sí. de ejercicio de bricolaje. Pero lo más inquietante es que el mejor poema de los campos magnéticos Mm, es el habla del cangrejo ermitaño. Yo claro. cambio el título, me doy cuenta de que de hecho André Breton y Philippe Soupault también escribían prompts, porque ellos usaban ese título para generar su escritura automática, Así surrealista, es. Así de es. modo que son prompts de algún modo. Sí. Y le introduzco esto varias veces y una de las veces colapsa, empieza a delirar. O sea, eso que reproduzco yo es una décima parte Sí. de las líneas que escribió. O sea, siempre escribía como 20, 30, 40 líneas. De pronto Sí. escribió 500 líneas, Sí. muy locas, Sí. mezclando signos de interrogación, números, Sí. Lo voy letras. a, si me Fue permites, lo voy a imposible. mostrar acá. Claro, claro. No sé si se ve. Muy loco, muy loco, muy loco. Entonces, eso Sí. fue un glitch, ¿no? Fue un Sí, sí, glitch. sí. Y el error, el glitch, también es muy Mm, interesante. El GPT-4 no se equivoca, no tiene margen de error, no claro. enloquece. No sé si fue una bajada de tensión de la electricidad, no sé si qué fue, pero hay toda una historia del error súper interesante en computación. Por ejemplo, una de las partidas de ajedrez del campeonato entre Kasparov y IBM, también hubo algo raro. Otra partida de AlphaGo, también hubo algo extraño contra Lee Sedol, que tiene que Así ver eso, es. ¿no? Con que falte la electricidad, con algún tipo de cuestión técnica, o con el black box, ¿no? Con la caja negra del Ajá. algoritmo que no sabes qué está pasando ahí dentro, pero hay Sí. algo ahí realmente interesante. Sí. Pero también me parece fascinante como en su nivel más simbólico, ¿no? Es decir, claro, tú ahora nos cuentas que fue un error de la máquina, No, no lo pero me sé, no, hace, no lo sé, no lo sé, pero bueno, algo pasó, algo extraño pasó. claro, lo que quiero decir es que también me sugiere la idea de que hay algo indecible, que no se puede decir ya con el lenguaje humano, ¿no? Y que la máquina intenta de alguna manera reproducir con nuestras letras, nuestras palabras, ¿no? Y precisamente hacia allí quería ir, digamos, con mis últimas preguntas antes de pasar a las preguntas del público, ¿no? O sea, ¿cuál tú, digamos, sin caer en la futurología y demás, ¿no? Pues claro, ahora tú dices el ChatGPT 4 ya no tiene margen de error, digamos, la tecnología va avanzando de una manera, digamos, galopante. Nos contabas antes de empezar la charla que ya en el máster de creación literaria, por ejemplo, en Barcelona, se están incorporando, ¿no? Y en tus cursos también, este cruce entre la creación literaria y la inteligencia artificial. Desde esa experiencia que estás teniendo, ¿no? ¿Hacia dónde crees o qué está pasando ahora mismo con la creación literaria usando inteligencia artificial, digamos, ¿no? Hablando ya un poco de eso. Yo creo que los avances en vídeo, en ilustración, en posfotografía, como dice Joan Foncuberta, son brutales, muy, muy interesantes, pero porque son lenguajes donde la abstracción o lo inconcreto o la imitación es más fácil, es más literal. En cambio, en literatura, que es un arte de algún modo más atrasado, ¿no? Es un arte que no acabó de asumir las vanguardias históricas
como el resto de disciplinas. Es un arte más vinculado con la infancia, con el lenguaje, con estructuras muy codificadas por muchos milenios de historia, ¿no? O sea, la pintura también es muy antigua, pero Claro, la literatura tiene unas raíces, creo, más fuertes y la pintura pudo dar un salto con el impresionismo y con el cubismo, ¿no? Que no ha dado la literatura, ¿no? La cuestión es que, por algunos motivos que no puedo todavía comprender, lo cierto es que ahora mismo el GPT-4 o Gemini o Copilot eh, no escriben, no escriben para mí literatura, ¿no? Escriben claro. bien, redactan muy bien, escriben mejor que muchos autores bestseller porque dominan la sintaxis y la gramática y tienen más vocabulario que muchos autores y autoras contemporáneos, pero está muy lejos de la literatura tal y como la conocemos, ¿no? Lo cual nos da un margen de ventaja para seguir escribiendo. Tú lo tienes bien porque la crónica es para los cronistas, ¿no? Porque si no vas Menos mal. si no vas al Amazonas o a un barrio de Claro. Lima, no tienes crónica, ¿no? Pero Debo para los confesar que autores, a veces quisiera que exista una IA que escriba por mí. pero en cambio, si escribes novela policial o Sí, escribes sí, sí. novela histórica, hay menos margen, ¿no? Todavía. Yo creo que hay unos años en que va a haber una coexistencia, que va a haber autores que ya lo están utilizando para crear personajes, para crear argumentos, para descripciones. Claro, lo que hablábamos antes, ¿no? Hacer de la necesidad virtud. Tú sabes que eres muy bueno con las descripciones, pero no tan bueno con los diálogos. Bueno, pues puedes hacer que la máquina te genere unos diálogos y tú los trabajas, los editas, ¿no? Yo creo que el escritor ahora todavía es escritor, en el sentido clásico, pero dentro de 5, 10, 15 años puede ser en algunos casos más alguien que conceptualiza Claro. y después edita. Lo que no Ujú, puedes saltarte es la parte creativa de conceptualizar y la parte recreativa de corregir, editar, cortar, pegar, ampliar, etcétera. Eso es sagrado. Lo que ocurre es que en el centro hay una zona de redacción que la máquina cada vez hace mejor, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo un manual de historia traducido por un humano que teclea cada palabra es absurdo. O sea, tú vas ujú. a DeepL Sí, y te traduce el libro entero y tú lo que tienes que hacer es editarlo, claro. cotejar página por página y editar, ¿no? O sea, hay un tipo de trabajo de redacción, de transcripción que ya ha quedado anacrónico, pero en cambio hay una parte creativa previa en la escritura creativa y posterior que se mantiene intacta, ¿no? Y ahí la literatura se acercaría al arte conceptual, ¿no? El Ujú, arte conceptual lo que importa es la idea y después cómo la formalizas. Pero el trabajo más pesado, más manual o más industrial se delega. Yo creo que la ujú. literatura camina hacia esa zona parecida al arte contemporáneo, pero Claro. lentamente todavía. Y, y Jorge, digamos, y en tu caso particular, y con esta pregunta paso al momento de las intervenciones de las asistentes, ¿no? Tú estás ya en esa zona, digamos, porque claro, en el epílogo del libro tú mencionas que, o hablas, ¿no? Al inicio del epílogo del libro hablas de cómo ciertas condiciones físicas del acto de escribir, de producir literatura, ¿no? Y das ejemplos de escritores, ¿no? Esas condiciones físicas o el instrumento que uno usa para escribir, de algún modo influyen o condicionan el hacer, la expresión escrita, digamos, ¿no? Pero en tu caso particular, tú como escritor, ¿no? De literatura, como ejecutante de literatura, ¿no? ¿De qué manera ha influenciado o está influenciando o está condicionando tu producción literaria, digamos, ya en tu práctica más personal, ¿no? Y ¿Hay eso es muy algo de eso o interesante. hacia dónde va? Sí. Es muy interesante, ¿no? A Primo Levi, que es un autor muy clásico, con una experiencia muy del siglo XX, le cambió la vida comprarse un Mac, ¿no? Susan Sontag, cuando nació Internet, tenía dos computadoras en su casa conectadas a Internet por si se le ocurría una idea en la cocina, poder buscar Sí. información rápidamente, ¿no? Yo, en cambio, he tenido una relación muy íntima
con los algoritmos durante un año y medio con los campos electromagnéticos, pero después de acabar ese proyecto no he vuelto prácticamente a abrir el GPT. Lo hago solo cuando tengo que dar una charla o una clase para actualizarme, pero me resulta ahora mismo innecesario para mis proyectos, ¿no? Yo creo que si en el concepto de tu proyecto hay un elemento que puedes utilizar de Internet, en este caso de un algoritmo creativo, perfecto, ¿no? Pero si no, pues no tiene sentido. En mi caso no tiene sentido. Por otro lado, yo tengo la suerte de que como escritor, como redactor, como periodista, escribo muy rápido. Gracias a muchas cosas que, por ejemplo, que en mi infancia mi madre me apuntó a un curso de mecanografía. La conexión cerebro-dedos-ojos es muy rápida. Yo Claro. pierdo más tiempo editando que escribiendo, ¿no? Entonces yo Mm, creo que cada cual tiene que posicionarse respecto a sus proyectos, sus habilidades, sus virtudes, sus defectos, para encontrar claro, las herramientas que mejor le vayan. Yo para entendernos, yo sé, ni siquiera tengo activado el corrector del Word de claro. ortografía ni de gramática, porque no lo necesito, ¿no? Entonces cada cual tiene que ver cómo le ayudan estas herramientas para su trabajo. En mi caso, ahora mismo, me gustó mucho experimentar. Como tú dices, es un libro muy divertido. Los Sí, campos sí, sí. electromagnéticos es el libro con el que mejor me lo he pasado, con el que más me he reído, ¿no? Se nota. Y eso o sea, fue como un playground, ¿no? Como una zona de juegos, ¿no? De un Así es. laboratorio de experimentación, pero no encontré nada que me cambiara la vida y el nuevo libro que estoy escribiendo ahora lo he escrito después de hacer un cuaderno a mano, Claro, leyendo muchos libros en papel, o sea, de un modo muy artesanal y claro, muy claro. previo a mi experimento con el GPT-3. Ahora vas a volver al papiro y a la pluma de ganso. Ojo que en membrana digo que en el año Sí, 2090 la literatura vuelve a la pluma y al papel porque sí, es el sí, me único acuerdo. modo de mantenerte al margen de los algoritmos. Sí, Y de hecho, en los últimos días ha habido varias noticias de autores que han publicado novela y que han mostrado a los periodistas el manuscrito, ¿no? Escrito con pluma o con bolígrafo. claro. La propia autora de lo que más me gusta son los monstruos, Emily Ferris, dibujó todo el cómic a Sí, sí, sí. bolígrafo Bic azul. O sea, hay un retorno a la artesanía fuerte y claro, está en el contexto de lo digital que nos envuelve. Ujú. Muy bien, muchas gracias, Jorge. De verdad que ha sido muy fascinante y muy divertido hablar contigo, en verdad, como siempre. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. Hay una pregunta de Javier García Wong. Él te dice, hola Jorge, ¿cómo ves el tema de la propiedad intelectual en casos como, por ejemplo, la orden de pedirle a la AI modificar un libro existente, el Aleph, para hacerlo pasar por una obra original, ¿no? Esto me hace acordar a este libro que estudiamos también en el máster, me acuerdo, ¿no? Del Aleph, que fue prohibido por Kodama, esta reversión, ¿no? Bueno, toda tuya la Sí, pregunta. bueno, evidentemente no hay problemas de propiedad intelectual en un texto escrito por IA porque no copian, lo que hacen es generar estadísticamente el lenguaje. Pero sí que evidentemente hay problemas cuando tú le dices escribe al estilo de, o hay problemas a la hora de, por ejemplo, un género nuevo que no existía prácticamente hasta ahora y que está proliferando en Amazon, que son los libros que son resúmenes de libros, ¿no? O sea, Claro. tú introduces en la máquina Cien años de soledad y pides que te lo resuma en 30 hojas, o le pides a la máquina que te genere un resumen de Harry Potter en 40 páginas y lo publicas como ebook en Amazon, como obra tuya que resume la obra original, ¿no? Ahí hay un problema claro de derechos de autor, pero por otro lado no es fácil de argumentar jurídicamente porque la ley está desfasada, ¿no? Respecto a lo que es la propiedad intelectual, y le va a costar mucho actualizarse
en un contexto tan complejo como el actual, en que todo muta muy rápidamente, ¿no? Pero sí que el juicio del New York Times o de Rowling y Martin y compañía hace que se tengan que replantear cómo se relacionan con los textos que han usado para entrenar a la máquina, y al retirar esos textos del dataset, evidentemente baja la calidad de la información. Entonces es realmente muy, muy complejo. No sé cómo va a acabar. Mm. Y solamente un apunte, ¿no? Y pensaba también en las consideraciones éticas, ¿no? Que es algo que también mencionas en el libro en un momento, ¿no? Que claro, cierta corrección política a veces puede ser también, como dices tú en el libro, como un obstáculo para la escritura literaria, ¿no? Pero pensaba más allá en el tema de estos programas que se usan para poder verificar si un texto es plagio o determinados textos y demás, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves tú, digamos, o qué consideraciones éticas uno debería tener a la hora de hacer participar la inteligencia artificial en la creación de literatura en todo caso, ¿no? No sé qué piensas al respecto. Bueno, ahí hay varias cuestiones. Una es el ánimo de lucro, ¿no? O sea, si tu experimento no tiene ánimo de lucro, no hay ningún problema, ¿no? La fanfiction se basa en ese tipo de pacto, ¿no? Tú trabajas con materiales ajenos, pero no te beneficias de ello, ¿no? Mm, Después estaría el tema de la libertad conceptual, ¿no? Antes mencionabas a El Aleph engordado de Pablo Cachayán, que sí. fue denunciado por María Kodama. Claro, es que Borges no respetaba los derechos de autor, ¿no? Se apropiaba de todo, hacía Así es. remake de todo. Sí, De sí, modo sí. que es también un poco el choque entre el sentido común, el arte contemporáneo, la ley y ver cada caso en su concreción, si tiene o no sentido, ¿no? Y después está, claro, la ética de cada uno y qué tipo de uso haces con esos materiales. Amazon está limitando a tres, creo, por día los libros que puedes publicar, porque ha visto Wow, que hay wow. perfiles que están publicando 10 15 libros por día. Claro, tú publicas cada Sí, sí, día sí. 3 libros, en un año has publicado 1000 libros, Wow. pones títulos engañosos como por ejemplo cómo ganar mucho dinero o claves para escribir con ChatGPT o lo que Sí, sea, te lo ha escrito la máquina, no lo has revisado, no lo has editado, los pones a $1, y sí, si sí, tienes sí. 1000 libros y vendes 10 libros de cada uno, ganas $10.000 en un año, ¿no? Entonces, como que Mm, la ética, la ley, la relación con los materiales ajenos, bueno, es una cuestión problemática. Y como sí, siempre, el problema son los humanos, no las máquinas, ¿no? O sea, yo imagino esos tipos muy sospechosos, pero también imagino diarios que despiden a gente en redacción y empiezan a automatizar la publicación de ciertos contenidos, porque en teoría están controlados, pero sin edición es muy peligroso que eso ocurra, y eso lo que va a hacer es multiplicar todavía más la circulación de fake news. claro, sí. Sobre eso, este negocio que mencionabas de producir libros a granel, yo lo he visto que lo hacen algunos influencers también en YouTube, ¿no? Y demás. Es bien, bien interesante y bien inquietante también esa práctica, ¿no? Bueno, hay tres preguntas más. Eduardo Tokeshi ha levantado la mano. Quiero que quiere hacer la pregunta por audio. Te escuchamos, Eduardo. No sé si quiere. Eduardo, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? Un saludo a Jorge. Lo sigo, lo sigo desde Ovejas Eléctricas, su intervención como el diletante, hasta ese precioso programa de resistencia que se llama Book Lovers, Sí, ¿no? Porque creo que es un programa de resistencia ante la idea de lo artificial, ¿no? Es esta especie de acercamiento. Y creo también que lo que ustedes han conversado sobre esta idea de los procesos, ¿no? Y cómo los procesos, de alguna manera, es lo más importante, es la idea inicial, que creo que no te la da la inteligencia artificial todavía. En mi caso, yo soy artista
plástico, artista visual, y tengo muchos amigos que han estado trabajando durante años la ilustración digital y poco a poco han ido regresando al trabajo manual. Me parece increíble porque creo que va a ser como una especie de nicho de resistencia el de trabajarlo manual. Poco a poco, me imagino, para el año 3000, la gente apreciará lo manual, la pintura o ese tipo de imágenes antes que el consumo de lo digital o aquello artificioso. No sé qué opina Jorge sobre este tipo de proceso que estamos llevando. Un poco, algunos estamos pidiéndole a la inteligencia artificial alguna ayuda, otros simplemente lo han abandonado y un poco han hecho este espacio en donde lo manual, por ejemplo, el dibujo, ¿no? El dibujo como esta ilustradora es lo esencial. ¿Hacia dónde va todo esto? Bueno, yo creo que en términos artísticos, yo creo que va a haber tres figuras, ¿no? La figura clásica que rechaza la inteligencia artificial, la figura híbrida que la incorpora parcialmente y la figura radicalmente aliada que trabaja directamente solo con IA, ¿no? Ujú, Mi intuición es que hay que estar informado y posicionarte, pero que no puedes desconectarte, porque si dentro de 5 o 10 años quieres de pronto entender qué está pasando, esa desconexión puede ser fatal, ¿no? Es como si hace 10 años decidiste no estar en Facebook, ni en Twitter, ni en Instagram, y ahora quieres empezar, bueno, pues no vas a poder de ninguna manera reincorporarte, ¿no? Pero por otro lado, hay un marco más general y más interesante, que es el de la importancia de las manos, de la lentitud, del pensamiento, de la lectura. Y yo creo que lo que va a ocurrir es que los niños cada vez van a tener un acceso más tarde a las pantallas y que vamos a intentar que la infancia tenga una formación fuerte, manual y clásica, y que en efecto va a haber artistas que después de estar muy comprometidos con lo digital van a hacer también un gesto de regreso hacia lo manual, ¿no? Por ejemplo, los arquitectos no han abandonado las maquetas, no han abandonado la construcción manual de sus proyectos, y yo creo que esto va a ser muy, muy notable, ¿no? O sea, yo me imagino más escritores escribiendo a mano dentro de 10 años de los que hay ahora. ujú, ujú. Gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Hay una tercera pregunta, de Bruno Rivas. Y te dice, hola Jorge, ¿crees que se puede calificar a los libros asistidos con inteligencia artificial como un nuevo género? ¿Crees que vale la pena presentarlos bajo esa categoría o que finalmente la asimilación se dará en todo texto? Yo creo que no, de momento, que no hay nuevo género. Puede ser que se cree un nuevo género. De momento creo que no existe. Lo que sí que hay es ahora un tipo de imperativo ético en el cual tú tienes que reconocer de algún modo que has usado esa herramienta. Y esto creo que se va a ir difuminando con el tiempo, porque también los fotógrafos hace 20 años reconocían el uso de Photoshop, o los cantantes el uso de Autotune, y ahora se ha normalizado, no hay fotógrafo que no use Photoshop, no hay cantante que no use Autotune. Entonces yo creo que como herramienta vinculada con el proceso creativo se va a, a incorporar naturalmente a los procesos, igual que tú ahora en un ensayo te das cuenta de que eso suena mucho a Wikipedia, pero el autor no pone he usado mucho Wikipedia. De igual modo, yo creo que un buen lector verá. El otro día había un estudio fascinante de un bibliotecario que ha estudiado la presencia de 5 palabras raras
en papers académicos y esas 5 palabras se han disparado en los últimos año y medio, ¿no? Wow. Porque están los científicos escribiendo con ChatGPT y el ChatGPT usa mucho esas palabras, ¿no? Entonces yo creo que en algunos ámbitos de producción de discurso esto va a ser cada vez más normal e insisto, la clave es la edición. O sea, el texto no va a ser menos bueno por haberse hecho con ChatGPT, pero hay que editarlo mucho ahora y yo intuyo que sin una lectura humana y una corrección humana, durante mucho tiempo van a ser textos realmente impublicables o realmente muy, muy flojos, ¿no? Por ejemplo, el GPT-4 y el 3 por el tema de las críticas de sesgo, siempre acaban los cuentos con final feliz, ¿no? Entonces, Sí. es impublicable un cuento con final feliz en el siglo XXI, ¿no? Entonces, como mínimo, tienes que borrar el último párrafo. Ya es un gesto de edición, ¿no? Humano, básico. Entonces, Claro. ese tipo de negociación y de trabajo va a estar presente. Pero un nuevo género todavía no. Es posible que en el futuro sí que haya nuevos géneros. De momento, yo creo que no. Ujú. Muy bien, tenemos, Contigo, gracias Bruno. Bruno a ti por tu pregunta. Tenemos un par de preguntas finales. Bueno, Carmen ahí pregunta si va a haber temporada 2 de Lovers. Yo Pues estoy imagino que sí. justamente negociando sobre eso. Si conocéis a alguien con mucho dinero en Lima que quiera financiar un capítulo sobre Lima, me voy el año que viene a Lima encantado a hacer un capítulo de Book Lover sobre Lima. Muy bien. Y una oportunidad para vernos, ir a comer. A ver, Oscar García, perdón, Sofi Segarra pregunta, ¿no? Bueno, dice respecto a lo de Borges, ¿no? Lo que estamos hablando sobre lo de Borges. Lo de Borges se vincula con intersectualidad literaria, el diálogo que hay entre textos de diversos autores, entre paréntesis humanos, ¿no? Con escribir con IA ahora es una especie, como escribir con IA ahora es una especie de simulación, pero ¿para quién? ¿Cómo podremos cerciorarnos que los leen los humanos esos textos y no, por ejemplo, que los lee la IA simulando ser humano, ¿no? No sé si se entendió bien la pregunta. Sí, 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 la intertextualidad, efectivamente, y Borges era consciente de ese diálogo intertextual. En cambio, la IA no es consciente de nada y eso es muy importante, ¿no? No hay sentido en un texto generado por IA. O sea, Borges sabía lo que quería decir o lo intuía, la máquina no intuye ni sabe nada. Genera texto matemáticamente y eres tú, el lector, quien proyecta sentido. Y es interesante porque igual que Borges tuvo que leer mucho y escribir mucho para escribir sus textos, la IA ha tenido que leer mucho y practicar mucho, a menudo con redes neuronales antagónicas que compites contigo mismo para acabar generando esos textos, ¿no? O sea que la claro. IA lo que hace es resumir la historia de la creatividad humana, que es combinatoria y es intertextual, y lo que hace es imitarla, ¿no? Lo que es increíble es que estudiando la estadística de relación entre palabras de un lenguaje sea capaz de escribir lo bien que escribe, ¿no? O que ahora sea capaz de interpretar las proteínas o de empezar a traducir el lenguaje de las ballenas, ¿no? Esto realmente me parece fascinante e increíble. Ujú. Sobre el lector, claro, el tema es ese, ¿no? O sea, las IAs pueden producir cultura y arte, pero no pueden leerlo. Entonces, o bien, cuando lo hagan muy bien, las empresas nos pagan para que las leamos y, por tanto, podemos tener renta básica universal como consumidores de cultura generada por IA, o bien en algún momento nos negaremos a leerlas, ¿no? Porque claro, si nos quitan el trabajo y encima no nos dan nada a cambio y tenemos que pagar para leer o ver las películas que hagan, el sistema es insostenible. Entonces yo creo que el capitalismo va a encontrar una autorregulación para que tenga sentido todo este trabajo producido culturalmente por las máquinas y que pueda ser recibido. Y la solución más obvia para mí es que sea siempre co-creación, ¿no? Porque Claro, si ya empezamos a tener máquinas con autoría propia y sin intervención humana, hay un problema de sistema muy fuerte y de difícil solución. claro.
Vamos a ir cerrando entonces, con una pena, de verdad, que nos encantaría poder tener más tiempo para poder hacer las preguntas a Jorge, ¿no? Voy a elegir una de las que nos han enviado. Vamos a elegir la de Jan Espinosa. Pregunta Jan Espinosa, Jordi, ¿qué ejercicios se pueden recomendar para familiarizarnos como escritores con la inteligencia artificial? Yo lo he usado para redacción académica porque te sirve para investigar fuentes o referencias. Sin embargo, ¿cómo aconsejas llevarlo al tema de los prompts para creación literaria? ¿Qué otras plataformas aparte de ChatGPT pueden apoyar ese proceso y de qué formas? Yo creo a mí la que más me gusta es Copilot, que me parece además la metáfora más bonita, porque somos copilotos y si no copilotamos juntos nos vamos a estrellar. Pero lo ideal es trabajar con Copilot, Gemini y ChatGPT y ver cuál de las tres te es más útil para tus objetivos. Sí que es verdad que el arte está en el prompt y hay que perfeccionar eso. Y ahí hay dos caminos. Un camino que es decirle al ChatGPT, dame consejos para escribirte buenos prompts, y él mismo te los da, con lo cual puedes optimizar tu trabajo. Pero claro, entonces estás en una escritura contemplada por el horizonte de expectativa del sistema que la genera. Y yo creo que es más interesante el hacker, ¿no? El que intenta como hackear. Entonces sería como, por un lado, entender cómo funciona el sistema desde dentro y después tú intentar desde la literatura y la historia de la literatura y el arte conceptual hackearlo, ¿no? Es lo que intenté modestamente hacer yo al hacerle escribir un remake de el primer libro de la escritura automática, los campos magnéticos, ¿no? Trabajar conceptualmente ese tipo de, eh, entre comillas, cortocircuito. Joseph, como me sale muy mal no responder todas las preguntas, déjame que haga unas respuestas rápidas, ¿de Sí, acuerdo? sí, por favor, sí. Mira, Eh, ahí Blanca, hay... sí, Sí, Blanca, sobre el tema de proteger la autenticidad de un estilo personal como ciberseguridad, yo creo que bueno, para empezar, si quieres proteger tu estilo personal, no puedes estar en ninguna red social, porque todo lo que escribas ahí, tu estilo pasa a entrenar, ¿no? Ahora todas las fotos que publicamos en redes sociales automáticamente entrenan la IA de Meta, por ejemplo, si son de Instagram y de Facebook. De modo que si quieres proteger tu estilo, mejor estar fuera de las redes sociales y de Internet. Pero sí que es verdad que las obras publicadas están protegidas. O sea, mis libros no están en ningún dataset porque Galaxia Gutenberg, mi editorial, los, los protege, ¿no? Por otro lado, también hay que relativizar nuestro estilo personal. No es tan personal, no es tan original, somos todos artesanos de la palabra y tampoco hay que ser tan celoso con eso. Yo creo que el lenguaje es de todos, es patrimonio común, la literatura es de todos hemos copiado a Borges y a Cortázar y no esperamos que las viudas nos tengan que denunciar por eso. La última pregunta, la de Sofía, sobre el palimpsesto. Sí, toda la literatura es palimpsesto, toda la literatura es reescritura, toda la escritura es recreativa y hay que relajarse un poco porque no hay que estar todo el tiempo con el ego pensando que somos únicos e irreemplazables. Yo, de hecho, si dentro de 15 años escriben mejor que yo, dejo de escribir, no pasa nada. El mundo no necesita mis libros, yo podré vivir de otras cosas. Está como demasiado sacralizada la figura del escritor, la vocación, la inspiración, las musas, bueno, pues escribe tu diario, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que calmarse un poco porque son etapas de la historia de la humanidad. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad no hubo escritura, la literatura fue oral, ¿no? Y si alguien se quedaba mudo, pues dejaba de recitar sus poemas y les pensaba, ¿no? Me refiero que creo que hay como demasiado pánico y demasiadas visiones románticas de algo que finalmente no creo que el mundo vaya a detenerse porque unos cuantos miles dejamos de escribir. Sofi, más preguntas no puedo porque tengo una familia que alimentar. Tomo nota de Perplexity y lo voy a investigar. Y me dejo algo más. Ejercicios, bueno, ejercicios para familiarizarnos con la IA.
bueno, lo que os he dicho, abrir las tres plataformas, ChatGPT, Gemini y Copilot, y jugar. Se trata de jugar y de ir viendo. Es muy intuitivo, es muy fácil como usuario para entrar. Y después hay algunas cuestiones interesantes, que es que para ahora aprender a usar la IA generativa, lo mejor son las newsletters. Donde está circulando la información es en las newsletters. Hay muchas sobre IA, ¿no? No hay ningún libro todavía, pero sí que hay newsletters. Yo en la mía hablo muy poco, no estoy publicitando la mía, pero sí que hay algunas de expertos que se dedican todo el tiempo a hacer ingeniería inversa, a Sí. hacer pruebas de prompts, a leer cambios en el algoritmo para intentar como informar, ¿no? En tiempo real. Por ejemplo, hay una que se llama The Algorithm Bridge, de un tipo español que lo vio muy claro y empezó a publicar sobre el tema. Y en LinkedIn y en newsletter es donde hay más información al respecto. Ya que no Oscar, quiere publicitar su newsletter, lo haré yo por Jorge. no, Solari no, se llama, ¿verdad? sí, sí, se llama Solaris Solaris. y está en Sí, sí, Substack. por favor. Oscar, sobre los objetos culturales vagamente identificados. Claro, yo justamente lo que hago es trabajar eso, ¿no? Hago crítica de podcast, hago crítica de stories, he hecho listas de los mejores objetos culturales vagamente identificados del año en el New York Times, en el Washington Post. Sí que se puede, por supuesto. Yo creo que hay que hacerlo. Hay que hacer crítica cultural de todo lo que es cultura, también de la cultura digital. Y por último, Ronald pregunta sobre lo políticamente correcto. Efectivamente, claro, es un límite. O sea, si tú eres un escritor de novela rosa o de novela histórica, tienes un problema porque la IA lo puede hacer muy bien. Si eres un autor que trabaja con el sexo duro, que trabaja con la aberración, con la abyección, con el terrorismo, con temas sensibles, evidentemente no te van a quitar el trabajo, ¿no? De hecho, un personaje machista no se puede escribir con IA, ¿no? Entonces hay efectivamente mucho margen muy interesante en trabajar en todos los temas, tonos, maneras, estilos que la IA, de momento, al menos la generalista, tiene prohibido utilizar. Ujú. Bueno, nos hemos pasado largamente el tiempo, pero Jorge, de verdad, te agradezco mucho esta conversación. Uno siempre aprende leyéndote, escuchándote. Y bueno, mandarte un abrazo desde acá, desde la fría Lima, y seguramente en unos meses nos vamos a ver en Barcelona o acá cuando vengas por aquí. Aquí en Barcelona ya he empezado a ir cada día a la playa, así que te voy a dar mucha envidia con mi bronceado. Muy Nada, bien, gracias muy bien. a todos vosotros por las preguntas, por la curiosidad, por el apoyo. Ojalá os guste Book Lovers, ojalá os guste si leéis Membrana o los campos electromagnéticos, y ojalá eso, consigamos un sponsor que nos pague un capítulo de Book Lovers Lima, y os veo a todos el año que viene en vuestra ciudad. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por participar de esta charla y nos vemos pronto. Gracias, Gracias, Jorge. Daniela. Cuídate. Gracias, Chao, chao. Joseph. Gracias, Daniela. Gracias, gracias a Chao. todos. Hasta Cuidaos luego. mucho. Adiós. Chao. Gracias.